Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de AMED Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella ya nos acompañó en las conferencias de EBDB que hemos realizado este año, trayéndonos un poco desde su experiencia trabajando con los líderes y pastores. Estamos hablando de una misionera de la misión SIM. Ella nos visita desde Alemania y estamos hablando de la misionera Anne. Misionera Anne, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Daniel. Muy bien. ¿Cómo así decide ser misionera? ¿Cómo así decide llegar a Perú? Yo recibí mi llamado como misionera a muy temprana edad. Cuando yo tenía 2 años así, pequeñita, vino una misionera ya jubilada, me vio y me dijo, niña, tú también vas a ser misionera algún día. Mi prima, que me lleva muchos años, me lo contó cuando yo tenía 15 años y a esa edad para mí era como que yo misionera nunca jamás, porque yo pensé que eso significaría ir a África y yo no quería ir ahí con todos los animales salvajes, tenía miedo. Pero a los 16 años yo entregué mi vida a Jesús. Yo fui muy consciente que aunque yo crecí en una familia cristiana, tenía que hacerlo por mi cuenta. Y Dios empezó a transformar mi vida, mi corazón, y poco después pude decir, si eso es mi camino, voy. Entonces, ahora estoy aquí. Entonces, llega a Perú desde un llamado desde muy pequeña, Mm. ¿no? Me acaba de decir que usted nace en un hogar cristiano, entonces llegó a la iglesia desde muy pequeña. Este podcast está dirigido a maestros de escuela dominical. En la iglesia donde asistía, ¿había una escuela dominical? ¿Qué recuerdos nos puede mencionar de ello? Sí había, y fuimos con todos mis hermanos siempre a la escuela dominical porque era como algo de tradición, mis papás nos llevaron y no me acuerdo de los nombres de los profesores, pero acuerdo que ellos nos tenían un trato muy especial, muy cariñoso. em, Siempre me sentí que me están viendo, me están tratando con respeto, con amor, y también todas las actividades, me acuerdo que usaron esas figuras de felpa para pegar, para contarnos las historias. Eso sí ha marcado mi vida. Qué bueno y qué interesante el hecho de que sus profesores, en este caso, fueron capaces de mostrar el amor de Dios Mm. a través de sus acciones. Y por lo que me dice, incluso desde la valoración de los niños, el darse cuenta que son, el tratarlos con respeto, el atenderlos de alguna manera, y a partir de eso, su camino en la iglesia de alguna manera se desarrolla y hoy la tenemos aquí. ¿Ve? Eh, Cuando decide ser misionera, eh, ¿hubieron más opciones? ¿Cómo así eligió Perú? Yo no elegí Perú, sino Dios. Él me lo dijo. Yo estuve en un seminario de unos amigos y fui por los pasadizos y ahí en uno de los murales había un aviso. Estamos buscando gente para Perú que han estudiado teología y educación inicial y justo eso era lo que yo iba a estudiar. Y esas palabras tocaron tanto mi corazón como sabemos que solamente Dios puede tocar nuestro corazón con esa voz tan bajita y yo sabía mis estudios son los correctos y yo sabía después a dónde iba a ir. Entonces fue él quien me dijo, debes ir a Perú. Y yo no sabía dónde que era Perú, así que tuve que buscar. Y más o menos, ¿cuánto tiempo de preparación, por decirlo así, llegó desde esa decisión o esa confirmación de que iba a ser Perú hasta ya determinar, compro mi boleto para viajar a Perú, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo llevó eso? Sí, en total eran como 6 años. Tuve que hacer mis estudios, 4 años de estudios en el seminario. Después estuve trabajando un año para estuve en la búsqueda de una misión, una agencia misionera. Y después con la misión también una preparación más o menos un año, así que en total 6 años. Qué interesante el proceso que pasa Mm. también, ¿no? Porque me dice, 2 años tiene como que esta comunicación de la misionera, parte del llamado, a los 15, 16 esta confirmación de parte suya, optando por Jesús. Y ya más adelante, el decidir Perú, el tiempo de preparación, que parte es todo un proceso para poder llegar aquí. Y pensando ya en Perú, el cambiar de continente, el llegar a un país que no conocía, a un país con otro idioma, ¿qué significó eso? ¿Estudió español antes? ¿Cómo llegó al español a su vida? Yo llegué y pude hablar como 3 4 palabras. Puede decir: "Hola, soy Anne".
y gracias, nada más. Entonces, el primer año pasé en Arequipa para aprender el español, viví con una familia peruana y eso me facilitó mucho el aprender el idioma, las costumbres, la cultura, cómo se mueve la vida aquí en Perú. Entonces llega a Arequipa con la misión de aprender el español ahí. Bien, entiendo que por ahí también participó en la iglesia, apoyó en la iglesia de Arequipa. Sí, exacto, también fui a una iglesia, apoyé ahí con en lo que fuese y ha sido de verdad un tiempo donde yo sentí, tengo mi título, soy misionera, todos me llaman y no sé nada, porque no puedo comunicarme. Fue muy duro el primer año. Y entiendo también un choque bastante cultural, en el sentido de, si bien Alemania tiene todo su patrón social, en Perú también tenemos dificultades distintas a las de allá. Después de Arequipa, ¿a dónde llega? ¿Directo a Lima? ¿Qué transcurso tiene desde Arequipa? De Arequipa yo me fui a Abancay, en la sierra, en Apurímac. Ahí yo dejé mi corazón con mis hermanos, con mis amigos ahí en Abancaycito. Trabajé ahí casi 10 años en campamentos para niños y jóvenes. Oh, ¿y qué hacía con ellos? Yo fui a las iglesias, hablé con los pastores, les presenté el proyecto de los campamentos, que son una herramienta muy eficaz para sus iglesias. Y yo levanté un equipo de 24 personas que pueden hacer campamentos para sus iglesias. Y entonces así nació el Ministerio de Campamentos en Abancay. Ah, qué interesante. Entonces, realizó campamentos niños, adolescentes y dejó personas ahora que siguen el trabajo allá. Sí, hasta el día de hoy siguen trabajando en los campamentos. Oh, qué genial. Y qué interesante el hecho de traer estrategias prácticas a Mm. las iglesias. Y de Abancay llega a Calima, ¿o hay otro lugar donde estuvo? Tuve que ir por mi tiempo normal de licencia a Alemania en el 19 y vino la pandemia, así que me quedé parada en Alemania por 3 años y aproveché la oportunidad de estudiar una maestría más, que es el cuidado integral, antes de poder llegar al Perú de nuevo en el 22. Una maestría en cuidado integral específico, qué interesante. Y es un poco, entiendo a lo que se dedica ahora acá en Lima. Ujú. ¿Cuál es el ministerio que realiza acá? Ahora mi ministerio justo es el cuidado integral para pastores y líderes peruanos. Hay cuidado integral también para misioneros, pero tenemos mucho personal ya en eso y hace falta aquí en Perú para pastores y líderes en las iglesias porque en mi opinión ellos están trabajando duro, están siempre velando por la congregación, por los asuntos de la iglesia, pero no hay quien cuida de ellos, donde ellos puedan recibir algo. Entonces, yo estoy dando charlas y talleres justo para los pastores y líderes en las iglesias. Algo importante que acaba de decir es el hecho de cuidar a nuestros pastores, Mm. ¿no? Soy psicólogo y entiendo que muchas veces el trabajar con personas es una de las carreras más estresantes, porque no solo llevamos las cargas que tenemos, los pastores aconsejan, cargan muchas veces las problemáticas de los siervos que están con él, igual en el liderazgo, ¿no? No es solo ver por mí, es ver por mi equipo, pero qué importante vernos primero a nosotros mismos. Y entrando de repente ya a la visión de cuidado integral, ¿qué significa en sí el cuidado integral? Y de repente, ¿cómo podemos encontrar eso en la Biblia? Ujú. En mi opinión, Dios nos ha creado, eso lo creo firmemente, nos ha creado con cuerpo, alma y mente. Y encontramos el versículo en la Biblia que dice, amarás a Dios, a tu Señor con todo tu ser, con tu alma, con tus fuerzas, con tu mente, amarás a tu prójimo y debes amarte a ti mismo. En esas tres relaciones ya encontramos el cuidado integral. Dios nos ha creado de una manera integral. No solamente somos cuerpo o no solamente somos espíritu, somos todo. Entonces Dios nos dice, ámame a mí, ama a tu prójimo y ama a ti mismo con todo tu ser. Entonces ahí Él mismo nos da las pautas para hacerlo. Cuando hablamos del amor de Dios y cómo reflejamos nosotros el amor de Dios, involucra el hecho de sí, Dios nos ama, amamos a Dios y una forma de mostrarlo es amando a nuestros prójimos, ¿no? Pero agregamos como que esta parte, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces una forma de amar a Dios
es amarnos también a nosotros mismos, ¿no? Y entiendo ahí está el cuidado integral desde la visión, como mencionaba, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿No? ¿Qué me podrías decir de repente de estas esferas que mencionas? Mente, cuerpo, alma. ¿Qué implica hacer un cuidado integral en cada una de estas áreas? Puede ser algo muy básico como en la área física, que duermo las horas suficientes. Por ejemplo, o sea, muchos de nosotros tenemos tantas cargas, tantas responsabilidades en la iglesia, con la familia, en el trabajo, y lo que cortamos es el descanso. Y dormir las horas necesarias, comer sanamente, saludable, una dieta saludable, hacer ejercicio, y no de forma para sacar músculos, sino para cuidarnos, son cosas tan pequeñas que podemos poner en nuestra rutina diaria. La mente, ¿con qué me alimento? Estoy pasando todo el día viendo telenovelas que no alimentan mi mente de manera saludable, o estoy leyendo la Biblia, estoy escuchando música que edifica. Y también en mis relaciones, tengo relaciones saludables en mi vida o tengo solamente amigos tóxicos. Entonces son esas pequeñas partes en nuestra vida a diario que podemos sí controlar. Y ahí entra de repente algo bastante importante para nosotros, que es el hecho de aprender a vernos a nosotros. Porque a veces caemos en una costumbre de lo que estamos viendo y no necesariamente sabemos que eso nos puede estar haciendo daño, ¿no? ¿Qué aspectos de repente podemos considerar para darnos cuenta de que algo no está ayudando a mi cuidado integral? ¿Hay algún aspecto que podamos considerar? Si nosotros tomamos tiempo a diario o mensualmente o tal vez semanalmente para realmente preguntarnos cómo estoy en cada de esas áreas en mi vida. ¿Estoy bien? ¿Me siento bien? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo va mi tiempo con Dios en el lado espiritual? ¿Cómo van mis relaciones? ¿Hay conflictos? Y si hay conflictos, ¿por qué están ahí? Tener ese tiempo con uno mismo, pero también el tiempo con un mentor, una persona cercana de confianza donde podemos hablar de esas cosas. Nos ayuda un montón de darnos cuenta de cosas que no están bien. Es importante, como dice, si vernos a nosotros, saber evaluarnos, pero qué importante también tener lo que se puede conocer como un equipo de soporte. En este caso, usted menciona a un mentor. Y en la iglesia, de alguna manera, tenemos personas mayores, personas con más experiencia que nos pueden ayudar a esto, en el sentido de consejeros, ahí entramos en el discipulado también, que nos puedan ayudar a ver de manera distinta de repente. Porque muchas veces tal vez no nos damos cuenta de que algo está mal, porque estamos acostumbrados a eso. Porque de repente repetimos patrones de nuestra familia y es lo normal, ¿no? Y eso involucra el hecho de tal vez una confrontación conmigo mismo, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué o cómo nos puede ayudar a tomar decisión de decir, oye, yo me quiero cuidar? ¿Qué cree que nos puede ayudar en la iglesia a poder tomar una visión así? El hecho de acompañarnos el uno al otro, de animarnos, eso ya es un gran paso para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Decir, yo lucho con esas cosas, pero yo te apoyo en estas, en las demás cosas. No lo tenemos fácilmente y si alguien está dispuesto a hacerlo, ya es un gran avance. Y aquí entra de repente una esfera más, ¿no? No esperar a estar perfecto, por decirlo Mm. así, para poder ayudar a otro, ¿no? Sino en la parte de la comunión que tenemos, la visión de soportarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Y en la iglesia de repente las personas que podrían desarrollar más este trabajo muy aparte como hermanos, son los pastores y el liderazgo, ¿no? Y en este caso, pensando en la escuela dominical, también los profesores de escuela dominical quienes se encargan en esto, desde la visión de primero yo, para poder atender mejor a los niños. Exacto.
¿Cómo usted trabaja de repente las capacitaciones con el liderazgo de las iglesias para tratar este tema de la integridad dentro de la salud, no? Bueno, siempre empezamos en los talleres con el autocuidado. Como ya dijiste, o sea, es muy importante que yo empiezo en mí mismo. Si yo no me cuido, si yo no velo por mí, si no doy pasos concretos para mejorar algo en mi vida, ¿cómo voy a esperar que otras personas lo hagan? ¿O cómo puedo animar a otras personas que lo hagan? Entonces siempre empezamos con el yo. ¿Cómo estoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo implementar pasos concretos en mi vida? Y así, si lo ponemos ya en práctica en nuestras vidas, tenemos una vida transparente, coherente. Entonces, no solamente estoy hablando de cuidarme, ya lo estoy haciendo. Y eso es un reflejo para los niños. Y los niños, ellos nos observan todo. O sea, se van a dar cuenta si yo estoy cuidándome o no. Entonces, van a también tomar mis palabras que hablo con otra seriedad. Y es cierto, los niños aprenden de nosotros más muchas veces de lo que decimos, del modelo que nosotros presentamos, ¿no? No es decir que Dios te ama, sino es cómo muestro el amor de Dios a ellos. Eh, Viendo un poco esto y pensando en los niños, se me vino un pasaje cuando habla de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y gracia con los hombres. Y acá se muestra un crecimiento integral también. A veces en la iglesia nos dedicamos a la parte espiritual, pero no nos estamos dando el tiempo de ver al niño como un ser integral, que tiene hambre, que tiene emociones, que se enferma, que tiene amiguitos, que de repente no tiene amiguitos, y cómo la iglesia puede responder mucho a ello, ¿no? ¿Qué consejo le podría dar a los maestros que trabajan justamente con niños para ayudar también, no solo desde el autocuidado, sino enseñarle a los niños a tener esta visión de una salud integral o de un cuidado integral? En mi opinión, es muy importante que el maestro, el profesor empieza por sí mismo. Entonces, durante la clase, también decir, hoy día estoy triste y decirlo abiertamente con los niños, no fingir. em, y también cuando está enseñando las historias bíblicas, podemos hablar sobre los milagros de Jesús, lo que hizo o el arca de Noé, pero ¿dónde quedan las emociones? Lo podemos también mencionar. Y esos son pequeñas puertas que se nos abren para hablar justo de esos temas también con los niños. La Biblia nos trae muchas situaciones en las cuales podemos hablar de cuidado, ¿no? Y sobre todo de emociones. Vemos a Jesús desde molesto, desde triste, desde una fiesta celebrando. Y es importante que los niños también entiendan esto, ¿no? En su experiencia trabajando con líderes, con pastores, ¿cuál es de repente eh, el mayor problema para entender la importancia de este cuidado integral en la iglesia? Los años. O sea, muchos líderes y pastores ya tienen años en el ministerio y lo han hecho siempre de la misma manera. Y no digo que está mal, pero simplemente les falta esa parte del autocuidado, del cuidado integral. Y entrar en eso después de una rutina ya por muchos años es muy, muy difícil y eso requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo de parte de ellos. Y a mí me alegra siempre cuando estoy implementando un nuevo curso con los pastores y ellos mismos están descubriendo esos pasos y lo están poniendo en práctica y después me están llamando después de un año diciendo, ¿te acuerdas de tal cosa en este curso? Lo hemos hecho en la iglesia y ha mejorado un montón. Es bueno impactar vidas desde lo práctico, entonces, ¿no? Y como dice, muchos lugares o iglesias les cuesta, perdón, tal vez cambiar la forma o la percepción que tenemos, ¿no? Y qué bueno que a partir de los cursos se pueda tener resultados dentro del trabajo y desde la visión que Mm. podemos tener. Y en el caso de los niños que están en desarrollo, yo como maestro de escuela dominical, ¿qué alertas puedo tener de que un niño de repente no está llevando un buen cuidado integral?
Bueno, mucho depende de la familia de dónde viene. Entonces, yo como profesor o como maestro siempre también debo ver a la familia, no solamente al niño, conocer a ellos, quiénes son los papás, de dónde viene, dónde vive, a qué colegio va. Y eso se hace conversando con los niños. Entonces, como maestro, no solamente entro en mi clase y cuento la historia bíblica y los 3 puntos prácticos y chao, sino es muy importante que yo también me intereso en sus vidas. Les pregunto, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué te alegra el día? ¿Qué te pone triste? Y también esos niños que siempre molestan, están haciendo desorden, siempre hay un detrás de eso. O sea, no solamente son niños que no obedecen, sino hay algo que está pasando atrás de las cortinas que no vemos y tenemos que descubrirlo. Y ahí entra de repente una labor importante, en este caso de los maestros, ver más allá de la conducta de los niños. ¿Qué puede estar pasando detrás? Acabas de mencionar la familia, situaciones que puedan estar pasando que se reflejan justamente en las conductas que puedan tener en el salón de clase, desde los que fastidian, los que molestan, los que de repente fastidian a sus compañeros o los que buscan llamar la atención, que hay algo de repente que está pasando dentro de ellos, que está pasando en casa, y es una forma de llamar o la alerta, por decirlo así, no solo el llamar la atención, sino el que se prende la alerta de qué podemos hacer como maestros para ayudarlos, ¿no? Y ahí entra lo que conversábamos en episodios anteriores, el dar esta segunda milla, ¿no? No solo dar mi clase, sino estar pendiente un poco de qué pasa con Juanito, con Pepito, con María, que están en clase, y preocuparme un poco más por sus vidas como tal. Y eso me lleva también a pensar, como hablábamos antes, que no podemos dar algo que no tenemos. Y a veces nosotros, maestros o líderes, fingimos, por decirlo así, cuando estamos frente a los niños, porque los niños no nos pueden ver mal, no nos pueden ver tristes, y esta es una idea que de repente podemos quitar. Si yo me pongo a fingir, ¿qué problemas puede traer de alguna manera, no solo para mí, sino de repente en la clase o en la misma iglesia? Si el fingir es un problema muy grande, es como que nos estamos poniendo una máscara encima. Entonces, si estamos enseñando con esa postura en la iglesia, ya sea con niños, adolescentes o con la congregación en general, es como que estamos enseñando un falso evangelio. O sea, porque la Biblia, la palabra de Dios, va al punto, va al grano. Y si no lo aplicamos en nuestra vida o si fingimos algo, es como que estamos diciendo la palabra miente y mejor hay que ponernos una máscara para que todo aparezca como muy bonito, muy sano. Y a veces tenemos una falsa percepción de que el cristianismo es todo perfecto, ¿no? Y hay por ahí quienes nos dicen, eres cristiano, tienes que estar feliz todo el tiempo, que si estás triste estás en pecado, y que a veces estamos entendiendo mal de repente el cristianismo desde ese punto, porque como decía al inicio, Dios nos hizo personas íntegras, con emociones, problemas, para poder vivirlas y experimentarlas, y es sano en la misma iglesia poder tratar y hablar estos temas. Entrando de repente un poco más pensando en los niños como tal, ¿qué situaciones de la iglesia le pueden ayudar al niño a seguir desarrollando esta salud integral? La convivencia en la iglesia. O sea, vivir, pasar tiempo con otras personas dentro de la iglesia. Y no solamente hablo en su clase de escuela dominical con los niños de su misma edad, sino también con los mayores, con los bebés, con los ancianos. Eso ayuda un montón a desarrollar hábitos saludables en ellos, cómo me comporto, cómo hablo con personas, cómo obedezco también. Esas son cosas muy prácticas que los niños mismos pueden implementar ahí y poner en práctica, poner en pie esas cosas que están enseñando y escuchando en la escuela dominical. Más allá de las clases, la iglesia es una comunidad.
Exacto. ¿no? Y aprendemos más que las lecciones, más que las historias, la vida misma de cada uno de las personas, ¿no? Y a veces a los niños los relegamos en la escuela dominical, pero no les permitimos vivir la iglesia completa, ¿no? Que los niños conozcan a los pastores, conozcan a los líderes, y como bien dicen, estas relaciones, que también pueden haber conflictos y es normal en un grupo de personas, pero donde también aprendamos a responder ante ello, ¿no? Y tenemos más modelos, no solo de mi casa, que muchas veces traen modelos inadecuados, sino que la iglesia misma me puede ayudar a trabajar eh, modelos de crianza más adecuados, modelos de convivencia más adecuados, incluso modelos de amor más adecuados, ¿no? Y esto también, el hecho del cuidado que podemos tener. Y pensando en esto y cómo la iglesia muchas veces no trata ciertos temas, y entrando en el cuidado muy especial, ¿no? En este caso, entrando en la sexualidad de los niños, que también es un área donde debemos tener mucho cuidado con ellos, con las situaciones que pasan, con las situaciones que se están dando. ¿Cómo cree que la iglesia debería tratar este tema con los niños? En primer lugar, sin vergüenza, porque Dios ha creado la sexualidad. Cuando Él nos creó como hombre y mujer, Él también puso la sexualidad dentro de nosotros. Entonces, es parte de nosotros de un diseño divino. Y decir que la sexualidad es algo que debemos ocultar, que no debemos hablar de eso, que es algo malo, algo perverso o lo que fuese, para mí no es lo correcto, sino más bien la iglesia y también la familia deberían ser el primer lugar donde hablamos con claridad de esos temas, porque si no lo hacemos nosotros, el mundo lo va a hacer. Los niños están en el jardín, están en el colegio, pasan tiempo en la calle con sus amigos, están frente a la televisión, entonces ahí entra mucha información en sus cabezas y corazones pequeños. Entonces debemos ser nosotros los primeros que ponemos bases, fundamentos muy claros y bíblicos en ellos. Y muchas veces somos nosotros, de repente, los que, por decirlo de alguna manera, no hemos hecho las paces con nuestra sexualidad. Y todavía somos nosotros los que lo podemos ver como tabú, lo podemos ver de repente como algo muy íntimo, que sí lo es, pero no hasta el sentido de no hablarlo, no tratarlo. Pensando en los niños, ¿con qué temas de repente podemos comenzar para hablarles a ellos de su sexualidad? La Biblia habla sobre la pureza sexual de una manera que no solamente se trata de la sexualidad, sino la pureza es un estilo de vida. Y esos son temas que podemos enseñar a los niños, enseñarles qué me acerca a Dios y qué me aleja a Dios. Son cosas pequeñas. La mentira, por ejemplo, me va a alejar de Dios. Entonces, y la mentira o no mentir es un estilo de vida que lleva a un corazón puro. Entonces, la pureza nace en el corazón de cada persona. Son ejemplos muy prácticos que podemos así enseñar a los niños y también entra ahí la sexualidad. Esperar hasta el matrimonio, no ver contenidos sexuales en sus celulares, en la televisión, cuando los papás no están en casa. Entra mucho la visión también de cómo saber tratar este tema, porque los niños, como bien dice, aprenden de diversos lados, colegio, nido, y la iglesia tal vez nos están ganando en tratar el tema. Entrando en la visión tanto de niños y de adolescentes, con esta importancia de hablarles de la pureza, ¿no? La pureza involucra también el saber de qué cuidarme. Cuando hablamos con niños y adolescentes, de repente, ¿qué podemos resaltar de lo que se puedan cuidar, pensando en la pureza? Bueno, es cierto que a los niños tenemos que hablar de diferente manera que a los adolescentes. O sea, a los niños no les puedo hablar ahí de cuidarse, de no salir con sus amigos a solos o su amiguito y amiguita. Em, Tenemos que tener un lenguaje puntual para cada edad. Es muy importante. Y saber
en los adolescentes, ahí está el despertar sexual, o sea, es forma del ciclo de la vida que a esa edad se despierta todo. Entonces, guiarles con sus preguntas, estar abiertos a ellos cuando vienen y dicen, ¿sabes? Me gusta tal chico. ¿Qué puedo hacer para acercarme? Y no decirle: "No, eres muy, muy joven para eso". No, o sea, eso no les ayuda, más bien cierra la puerta que ellos ya no van a querer, venir con sus preguntas y dudas, pero tener una postura de apertura para ellos, de amor y decir: "Ven, ven con todas tus dudas y preguntas y lo vemos, vamos a abrir la Biblia y buscamos ahí las respuestas". Eso les va a ayudar a esos jovencitos a tener confianza en ti y que ellos realmente buscan lo que es correcto delante del Señor. La apertura creo es bastante importante justamente con los adolescentes, Ujú, porque si ya un adolescente te pregunta, creo que ya has ganado bastante, porque a veces es característica de los adolescentes buscar las respuestas ahora en las redes sociales, en mis compañeros, donde no necesariamente tenemos buenos modelos. Pero esta apertura de saber que me está preguntando porque me tiene confianza y como bien dices, no cuestionarlo, ujú. ¿no? Creo que la pureza, más que limitaciones, es el entender los lineamientos, ¿no? Para saber por qué tengo que esperar, por qué me debo cuidar, lo valioso que también significa. Y a veces como iglesia no estamos tratando mucho estos temas. ¿Qué dificultades de repente vemos, tanto en la iglesia o en los adolescentes, para tratar estos temas con libertad? Bueno, es el profesor mismo, o sea, su crianza tal vez ha sido criado con mucho miedo, nunca hablaron de esos temas, entonces él nunca ha aprendido de hablar de esos temas. O también que no sabe lo suficiente. Entonces ahí entra también la labor del profesor que él mismo busca la información, cómo podemos enseñar eso a los niños o a los adolescentes y cuáles son los temas y también conocer la sociedad. O sea, cuando yo era niña, la sociedad era diferente a los niños de ahora. Entonces hay diferentes temas que están saliendo, entonces actualizarse con esos temas es muy importante. Como bien dices y resaltas, primero yo, Ujú. o sea, ¿cuál es mi visión del tema? ¿Qué sé del tema para saber llegar a ellos? Y volvemos nuevamente a yo como persona y cuán importante es primero que yo me cuide, ¿no? Ya pensando de repente en el final, ¿qué recomendaciones le podría dar a los maestros de escuela dominical pensando en su cuidado integral, sabiendo de que a partir de eso va a trabajar con niños y adolescentes con dudas, incluso en este tema también de la pureza? ¿Qué recomendaciones le podría dar? Que los profesores, los maestros se enfocan más en el ser que en el hacer, porque en primer lugar son creación de Dios, son amados por Dios, tienen su identidad en Dios. Y el segundo paso es el hacer, hacer sus lecciones con bien, en prepararse, buscar información, tratar bien a los niños, cuidar bien a los niños. Pero la cosa es que muchos primeramente hacemos y después somos. Pero mi identidad, en primer lugar, está en Cristo y soy su hija amada. Y entonces, con ese concepto en la mente, yo me puedo cuidar. Y como resultado viene ahí el hacer, el servir en la iglesia, el servir al prójimo, el cuidar al prójimo. Pero si yo me enfoco primeramente en cuidar y hacer y servir, queda muy corto esa identidad en mí, porque tomo valor en lo que yo hago en vez de quién soy. Nuevamente, primero yo y lo que soy. Y ahí hace poco hablábamos un poco de la coherencia y no fingir, ¿no? Y a veces el solo dedicarme al hacer es que estoy fingiendo muchas veces quién soy. Ujú, Y ahí importante también el enseñarle a los niños y adolescentes, como bien decías, quiénes son ellos.
¿no? ¿Quiénes son para Dios? ¿Quiénes son ellos en Dios? Y que eso involucra justamente la pureza. Si hablamos de niños y adolescentes, ¿cómo les podrías decir quiénes son ellos para Dios? Ellos son muy valiosos y ellos lo deben entender desde muy chiquitos que ellos valen mucho. Y por eso yo estoy ahí para enseñarles, porque ellos valen la pena de estar ahí. Ellos valen la pena que yo me preparo. Ellos son muy valiosos a los ojos de Dios y es algo importante para mí, el primer paso que ellos deben entender en una clase que yo desarrollo. Son valiosos. En parte de resumen, ¿no? Y el que yo entienda que ellos son valiosos involucra también la responsabilidad que yo tengo frente a ellos. Bien. Y así también los niños pueden entender la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, porque ven que hay alguien que está cuidando de ellos, porque ellos lo valen la pena de hacerlo, porque tienen mucho valor. Entonces ahí también entra el entendimiento, yo también debo cuidarme. Mm. Y me acabas de hacer recordar cómo mencionabas lo que recordabas de la escuela dominical, el tratarte con respeto, ¿no? El que te saludaban, te hacían sentir bien. Y el primer paso de repente de nosotros, los maestros con los niños y adolescentes, es eso, verlos con respeto, tratarlos bien, mostrarles de manera práctica el amor de Dios a través de mis acciones directamente con ellos y mostrarles lo valioso que son, les lleva a entender lo importante que también es cuidarse a sí mismo, ¿no? Exacto. Ya cerrando de repente, mencionaste que haces capacitaciones a líderes y maestros. ¿Cómo de repente si en una iglesia el pastor quiere llevar estas capacitaciones? ¿Dónde podemos encontrarlas? ¿Cómo podemos acceder a las capacitaciones de visión integral que estás desarrollando? Los talleres que estoy dando son libres para cada iglesia, pueden contactarme, o sea, no hay un registro que llevo y tienen que tener todos los checks para que yo pueda ir, ¿no? O sea, estoy dispuesta a dar esos talleres en cada iglesia que me contacte con cualquier pastor y lo pueden hacer a través de ustedes por AMET. Genial, entonces a los que nos escuchan, si de repente quieren llevar un taller similar en sus iglesias con los líderes, nos pueden escribir de repente en comentarios y por ahí nos podemos contactar para que la misionera Ane nos pueda brindar de repente estos talleres o les pueda brindar estos talleres. Ya como para finalizar, ¿qué últimas palabras le darías a los maestros pastores que nos pueden estar viendo? En primer lugar, maestros, muchas gracias por su labor, porque sin ustedes los niños no tendrían su clase de escuela dominical en la iglesia. Y segundo lugar, animales. Ustedes cuídense, cuídense integralmente. Ustedes no solamente son maestros, también son personas con emociones, con necesidades, y si ustedes conocen sus necesidades, lo pueden mejorar y pueden hacer un mejor trabajo en la iglesia. Entonces, maestros, pastores que nos están viendo, si quieren invitar a la misionera Anne y a su equipo para desarrollar estos talleres en sus iglesias, nos pueden dejar en comentarios por ahí para poder coordinar y para poder contactarlos para que puedan desarrollar estos talleres en sus iglesias. Muchas gracias, misionera Anne, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos están viendo. Sigan comentando, sigan compartiendo. Y por ahí si tienen preguntas, nos las dejan o de repente nos pueden sugerir qué otros temas les gustaría tratar en este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos.